Historia de la educación en México. A través de este video explicaremos cuál es la importancia de la historia de la educación, los primeros signos de comunicación que emitimos al nacer, los códigos que aprendemos cuando empezamos a hablar, aquello que influye en el desarrollo de habilidades que tenemos durante la niñez, los principales factores que determinan la historia de la educación y la relación que guardan estos puntos entre sí. ¿Cuál es el objeto, la importancia y la utilidad de la historia de la educación? Conocer la historia de la educación nos permite saber cuáles han sido los procesos en la actividad de educar, ya que el fenómeno educativo varía según el contexto social, político, económico y cultural donde se produce. Por tal motivo existen a lo largo de la historia diferentes proyectos educativos que se han ido ajustando a las necesidades sociales de cada época. Wichot nos dice que la educación es un fenómeno histórico porque desde los orígenes humanos se constituyó como proceso necesario para el sujeto. Es, a su vez, un fenómeno de carácter histórico propio por cuanto la variabilidad respecto a su funcionalidad, a sus fines, ha determinado en ocasiones el propio desarrollo de la historia del hombre. Por lo que podemos decir que el objeto de la historia de la educación es el análisis y el estudio claro del pasado, de la educación y la forma en cómo ha ido cambiando, para poder comprender, explicar y mejorar su presente. De aquí la importancia de conocer el pasado y las repercusiones en el presente y futuro. ¿Te has preguntado cuál es el primer signo de comunicación que tenemos al momento de nacer? ¿Cómo es que aprendemos a hablar? ¿O la forma en que la región geográfica influye en todo esto? Durante el primer mes de vida, lo único que emitimos son vocalizaciones reflejas o exteriorizaciones sonoras, como el llanto. Puede establecerse aquí el comienzo del proceso comunicativo, ya que nos comunicamos a través del llanto, que según las tonalidades denota distintos contenidos de dolor, hambre o reflejo de cualquier estado de bienestar o malestar. Con él logramos comunicar nuestras necesidades y si son satisfechas, lo usaremos de forma intencional. Ahora bien, pensamos que el detonante del comienzo de la comunicación oral es precisamente el entorno. Es a partir de que observamos una reacción exterior ante sus manifestaciones fónicas, cuando comenzamos a ejercitarlas gradualmente de una forma intencionada con relación a las respuestas al entorno fónico. Esto, por supuesto, va a variar en función de los modos y usos del lenguaje que tenga la cultura a la que pertenezcamos y el significado que le atribuyamos a las ideas que queremos expresar. Pero, una vez que comenzamos a hablar, ¿qué son esos signos que aprendemos? ¿Y por qué existen diferentes modos para expresar una misma idea? Pues bien, son un sistema de signos que sirven para transcribir el código oral como un medio para vehicular mediante letras la lengua oral. O dicho de forma sencilla, son símbolos o letras que nos permiten plasmar de forma escrita todo lo que expresamos cuando hablamos. Y es que, a través del tiempo, las sociedades y los individuos están constantemente añadiendo, sustituyendo o modificando símbolos al encontrar nuevas necesidades o al necesitar expresar nuevas ideas. Por lo que, nuevamente, la cultura juega un papel importante en todo, ya que, a través del significado o sentido que ésta le dé a las ideas que quiere expresar, resultará el uso de los individuos. Es por eso que existen idiomas diferentes. ¿Cómo explicamos que de acuerdo a la niñez desarrollamos habilidades que nos permiten aprender a hablar y luego escribir, llegando al grado de realizar actividades más complejas? Durante la infancia se produce un desarrollo cognitivo natural en el que los niños y las niñas aprenden a pensar, o mejor dicho, a interactuar con el mundo en el que viven. Esto supone una serie de cambios evolutivos en la vida del niño, marcados por etapas durante toda la infancia, desde que nacen hasta la preadolescencia.
También influye la educación que se le brinda al infante para que vaya desarrollando estas habilidades. Aunado a esto, se agrega la influencia de las personas que lo rodean y las diversas situaciones que se le presentan, que le permiten poder adaptarse y mostrar habilidades que antes no tenía. Estas etapas, donde irán desarrollando ciertas habilidades cognitivas, actualmente están divididas según los estadios de Piaget, pero de esto hablaremos en otro momento. Finalmente, ¿cuáles son los factores que determinan la historia de la educación? Existen tres aspectos importantes a considerar para explicar la historia de educación: hecho pedagógico, política educativa y teoría educativa. Hecho pedagógico. Es un proceso por el cual las generaciones jóvenes van adquiriendo los usos y costumbres, los hábitos y experiencias, las ideas y convicciones, en una palabra, el estilo de vida de las generaciones adultas. Es un proceso que se viene efectuando a lo largo del tiempo, por lo que, para poder entenderlo, hay que situarlo en la realidad social e histórica en que tuvo lugar. Política educativa. Como el hecho y teoría de la educación se encuentran en interna relación con la cultura de cada época, el Estado busca orientar y dirigir la educación con el fin de regular la vida educativa del territorio en que gobierna. Es por eso que a través de normas y preceptos establece una base jurídica. Teoría educativa. Es el producto de la reflexión sobre cómo se ha producido en el pasado el hecho pedagógico y la política educativa. Es por eso que describe el hecho educativo, busca las relaciones de este con otros fenómenos, los ordena y clasifica, indaga los factores que lo determinan, las leyes a que se haya sometido y los fines que persigue. Es importante conocer la forma en cómo ha ido evolucionando la educación en nuestro país, puesto que nos permitirá comprender y explicar sus repercusiones en el contexto actual y en el futuro. Se debe tener en cuenta que nuestra cultura juega un papel importante dentro de los procesos de aprendizaje de cada individuo, ya que a través de su influencia se determina el desarrollo de determinadas habilidades. La forma en cómo escribimos, los símbolos que usamos, las ideas que queremos transmitir, nuestras primeras palabras, el idioma que hablamos, nuestras costumbres, valores e ideas que adquirimos son modelados por esta. Ahí yace la educación como hecho, pero su principal importancia reside en que sirve como punto de referencia al Estado para dictar normas y disposiciones que orienten, dirijan y salvaguarden la permanencia de la vida educativa del territorio. Finalmente, la observación y reflexión de lo anterior gestará un concepto acerca de la esencia, los fines y métodos que se convertirán en una teoría pedagógica con el curso de la historia.